Marcos capítulo 14, verso 50. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esos mismos dos capítulos, en traducción lenguaje actual, dice: en ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Uno de ellos era un joven que estaba cubierto solo con una sábana, y cuando los soldados lo apresaron, él dejó tirada la sábana y escapó desnudo. Diga conmigo: escapó desnudo. Permítame y téngame paciencia para ministrar lo que hoy quiero ministrar de parte del cielo. Esta historia solo aparece en Marcos. Esta curiosa historia, acompañada de un subtítulo muy relevante. Dice: el joven que huyó. Muy seguramente en tu Biblia Reina Valera aparece así. Ese es el título que separa el verso 50 del 51. Está el verso 50, un título que dice: el joven que huyó, y el verso 51 habla del joven. Y nunca más en la Biblia ni en ningún otro evangelio se vuelve a hablar de este joven que huyó. Para algunos hermanos católicos y algunos eruditos católicos dicen que ese joven que huyó fue Juan, y yo soy completamente seguro que no fue Juan. Porque muy seguramente, si hubiese sido Juan, se hubiese dejado de entrever en otros libros o en otros evangelios, Mateo, Juan, Marcos o Lucas, que era Juan. O por lo menos Marco, el escritor, hubiese dicho: fue Juan el discípulo a quien Jesús amaba. Sencillamente es un joven que estaba cerca de Jesús, que era discípulo de Jesús. Levante su mano derecha, diga conmigo: el joven era un discípulo de Jesús. Quiero hacer una diferencia y quiero que usted lo entienda. Hay una diferencia entre multitud y discípulo, pero también hay una diferencia entre discípulos y apóstoles. Porque muchas veces confundimos los términos discípulos, apóstoles, y creemos que cuando la Biblia habla de discípulos se está refiriendo a 12. No, esos son los apóstoles. Obviamente entran en el arca de que eran discípulos de Cristo, son ciertos, pero ellos tienen una función específica, eran los 12 apóstoles. Jesús tuvo otros discípulos, en la Biblia lo registra, como María, la de Magdala, que no estaba en los 12, pero era discípula de Jesús. Lázaro era un discípulo de Jesús y era un amigo de Jesús, y no estaba entre los 12, pero era un discípulo de Cristo. Entonces, una cosa es discípulo, otra cosa son los 12 apóstoles. Es importante que usted lo entienda para que pueda entender lo que el Padre quiere bendecirnos hoy con su palabra. Y dice la Biblia, si usted puede leer todo el capítulo 14, de pronto no se va a ir para el 1, ni para el 3, ni para el 16, ni para el 12, que habla de la cena, ni siquiera para el 26, donde se habla de la negación de Pedro. En ese capítulo 14 de Marcos pasan cosas relevantes, pero muy relevantes. Aparece el complot para aprender a Jesús. Aparece que Jesús es ungido en Betania, ¿verdad? Esa enseñanza que fue muy relevante. Aparece el verso donde Judas ofrece entregar a Jesús. En ese mismo capítulo 14 aparece la cena, o lo que conocemos como la última cena. Aparece ahí que se dio lugar en el aposento alto. Aparece la negación famosa de Pedro. Jesús habla de la negación de Pedro. Aparece en el mismo capítulo 14, aparece ese momento donde Jesús ora en Getsemaní y le dice a los discípulos: velen conmigo una hora. Y cuando vuelve se encuentra que todos estaban dormidos, y se acerca a Pedro y le dice: Pedro, ¿no has podido velar conmigo siquiera una hora? A la verdad os digo, velad y orad para que no entréis en tentación. En ese mismo capítulo 14, es muy extenso, aparece el arresto de Jesús. Y en ese mismo capítulo 14 aparece el joven que huyó. Es un capítulo muy extenso, tiene 66 versos, el mismo capítulo. Y quiero que tenga paciencia y me pueda seguir a lo que quiero explicarle hoy.
Dice la Biblia en los versos anteriores, no lo voy a leer por tiempo, que lo único que Jesús le estaba pidiendo a sus discípulos, en ese momento ahí a sus 12 incluidos, era que se quedaran con ellos velando una hora. En el peor momento Jesús necesitaba la compañía de sus discípulos. En el peor momento Jesús quería el respaldo de su gente ahí con él. Y es la única petición que Jesús le hace a su grupo, que Jesús le hace a su equipo. Mire, yo necesito que ustedes velen conmigo, que en el peor momento, en mi noche oscura, ustedes se queden orando conmigo. Pero me llama la atención que el verso 50 aparece una historia muy conmovedora y empieza diciendo, o termina diciendo ese verso: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y aparece en la única historia en la escritura, en el único evangelio, ese famoso verso 51 que acabamos de leer, de un joven que no le aparece un nombre. Y dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Y cuando le prendieron y le arrestaron, él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ese joven estaba en un serio problema. El problema era muy simple. A causa del ser discípulo de Jesús, escuche bien, a causa de él seguir a Jesús, se había metido en un lío de persecución. La gente quería capturarlo, apedrearlo, arrestarlo, porque un jesucita estaba caminando en la tierra. Un hombre que seguía a Jesús, un discípulo del tal Nazareo loco, que seguramente iba a trastornar la doctrina judía, y a los de crema y nata de la teología los iba a dejar descrestados. Era una amenaza para la teología de la época. Así que este joven se vio obligado, en un momento difícil, a salir corriendo desnudo. Escuche bien esto. Y quisiera traer esa palabra a un plano natural. ¿Cuántas veces por momentos difíciles de caos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, no has querido tú salir corriendo? Dejar todo tirado en un momento difícil, dejar todo tirado en un momento de presión, dejar todo tirado cuando el matrimonio no está bien, como cuando el día que dijiste sí te acepto, hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántas veces no has querido dejar la familia y salir corriendo porque las cosas no están bien en la familia? Ahí vemos un joven en la Biblia que estaba viviendo un momento de caos, un momento difícil, y este muchacho estaba a punto de dejarlo todo, y a tal punto que no le importó salir corriendo desnudo. Yo quisiera hacer una pregunta un poco irrespetuosa, si me la permite. ¿Cuántos en algún momento, algún episodio de su vida, han querido salir corriendo sin tener un lugar a donde ir? Levánteme su mano, por favor. Solo les provoca salir corriendo porque la situación es difícil. De eso quiero hablarte hoy. Yo sé de lo que te estoy hablando, porque hay momentos en mi vida en que también he sentido la necesidad de salir corriendo. Pero hay dos clases de personas. Número uno, la gente que huye ante los problemas. Y número dos, la gente que se queda sabiendo que todavía Dios tiene el poder para sacarle y levantarle en victoria. Porque tú no eres de los que retrocede, sino de los que avanza. Porque Dios no dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Yo sé lo que te estoy hablando. Yo sé que hay momentos en la vida donde quisiéramos salir corriendo, pero este joven me llama la atención que salió sin cobertura. Diga conmigo: sin cobertura. Este joven prefirió pasar la vergüenza desnudo que quedarse con Jesús. Él no era uno de los 12, pero era un discípulo de Jesús, que había acatado la instrucción, que había escuchado la enseñanza, que había escuchado su consejo. Pero cuando se vio amenazado su vida por causa de seguir a Jesús, el joven decidió su propia conveniencia y quedarse con Jesús. Escúcheme, por favor, porque sé que hay momentos en que te va a tocar hacer lo que conviene o lo que es correcto. Este joven tenía una conveniencia. A mí me conviene huir por mi vida porque estoy en amenaza de muerte. Si este joven se hubiese quedado, no aparece el nombre en la Biblia. Yo creo que otra hubiese sido la historia. Nunca más se menciona a este joven. Pero hay otro hombre llamado Pedro, que tú lo conoces en la historia.
Ese Pedro de quien te hablo negó a Jesús no una, no dos, sino 3 veces. Pero ese mismo hombre se convirtió en el pastor de la iglesia primitiva. Y alguien me dice, ¿por qué? Porque aunque hubo negación, Pedro nunca se salió de la cobertura. Escuche, escuche. Judas, el hombre que le vendió por unas cuantas monedas de plata, también estaba bajo la cobertura, pero Judas cometió la locura de acabar con su vida. Si Judas no hubiese acabado con su vida, otra cosa hubiese sido la historia de Judas en la escritura. Seamos honestos. ¿Qué diferencia tiene entre negar y vender? La única diferencia es que el uno quedó con monedas y el otro no. Pero es lo mismo, seamos honestos. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que uno decidió quedarse y el otro decidió quitarse la vida. Este muchacho joven, discípulo de Jesús, decidió huir desnudo, huir sin poder, huir sin cobertura. Yo quisiera preguntarte, ¿cuántas veces tú has querido huir de Jesús? ¿Cuántas veces te has querido ir de sus brazos de amor sencillamente porque algo no funcionó bien? Sencillamente porque algo no salió como querías. Y sí, en momentos y en ocasiones es más fácil huir que permanecer. Porque la gente, el mundo, nuestros profesores y nuestros padres no nos enseñaron a restaurar. Cuando se dañaba un par de zapatos no lo restauraban, los cambiaban. Cuando se dañaba un juguete no se restaura, se cambia. Cuando se daña una relación ya no se restaura, se cambia. Cuando se daña el matrimonio, yo no restauro el matrimonio, ya cambio de mujer o cambio de marido. Porque el mundo no nos enseñó a restaurar. Este muchacho prefirió irse desnudo, pasar la vergüenza de su vida, que quedarse a ver qué iba a pasar. A nosotros no nos han enseñado a restaurar. Nos enseñaron a reemplazar y nos enseñaron a cambiar. Hoy en esta sociedad materialista, se me daña un suéter, lo cambio. Se me daña un teléfono, lo cambio. Se me daña un reloj, lo cambio. Se me daña el matrimonio, lo cambio. Pero lo único que Jesús estaba pidiendo a sus discípulos y a este joven discípulo era que se quedara con ellos. Porque hay momentos en la vida en cuanto más necesitas a alguno, escúcheme bien, es donde más se nota su ausencia. Yo no soy de pedir ayuda o de pedir auxilio. Yo no soy tipo de esto. Yo prefiero orar que el Padre intervenga. Pero el día que lo haga, entienda que es que lo necesito. Jesús no era tipo de andar pidiendo favores ni ayuda. Al contrario, todo el mundo iba donde Jesús. ¿Sabe usted la vez que multiplicó panes y peces? Eruditos dicen que no fue la única. Eso era un deporte, por eso la gente lo seguía, porque con Jesús tenía el almuerzo seguro. No fue la primera vez, quedó registrado. Yo quiero decirle algo. Hay cosas que en la Biblia no están registradas. Ahora le pregunto, ¿usted cree que Jesús iba al baño? Pero Mateo, Juan, Marcos y Lucas ninguno dice, y mientras Jesús iba al baño. No dice eso. Ahora yo hago una pregunta, ¿usted cree que Jesús de vez en cuando se echaba una siesta a las 2 de la tarde después del almuerzo? ¿Debajo de un árbol? ¿Usted cree? ¿O en una hamaca, qué sé yo? ¿Cree que lo hacía? Pero Mateo, Juan, Marcos y Lucas no decía. Porque hay cosas íntimas que no se hablan, pero se viven. Entonces ahora Jesús, ahora permítame llegar al plano de Jesús. Jesús, el que había sacado a Pedro de su frustración de pescar. Porque cuando se lo encontró, Pedro no había pescado nada en toda la noche. Ahora Jesús le da destino, le da propósito, le da identidad a Pedro, le da un manto sacerdotal, le da un ministerio. Pero el día que Jesús necesita a Pedro, Pedro se da el lujo de decir: lo siento, tengo sueño, no puedo acompañarte. Y si Jesús pudiera decirle: ¿y te acuerdas cuántas noches me quedé contigo en vela, en el sofá de la casa de tu suegra, escuchando tus frustraciones, y ahora que yo te necesito, tú sencillamente no estás para mí?
O tú sencillamente estás tan ocupado como para atenderme. La Biblia dice en el verso 50 del capítulo 14 de Marcos que todos los discípulos huyeron. Imagínate el corazón de Jesús. A ver que todo lo que él había levantado se había ido. Que todo lo que había hecho en 3 años se había fumado en cuestiones de segundos. Porque es muy fácil estar con la gente cuando todo va bien. Lo que no es tan fácil es estar con ellos cuando todo no va tan bien. Pueda que yo no esté contigo en los momentos de felicidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando todo es alegría, los amigos falsos abundan. Cuando a ti te está yendo bien, yo no necesito estar ahí, porque los amigos te van a sobrar. Pero sabes que cuando todo cambie de color y las cosas no vayan tan bien como has planeado, ahí voy a estar yo, porque hay pocos se quedan. Sabes que muy poco yo puedo estar en tus alegrías. Y yo no me siento mal por eso, créame, nací para eso. Nací para estar contigo cuando las cosas no vayan bien. Esa es mi asignación aquí en la tierra. Yo no me siento mal porque diga, es que me están llamando porque me necesitan. No, olvídese. Esa es mi función, pero me aterra pensar en Jesús. Que el único favor que le pide a su equipo y a sus discípulos es: quédense conmigo velando 1 hora. Y nadie se quedó despierto. Pero ahora, para colmo de males, cuando vienen a arrestarlo, ya no solo se despiertan, sino que se van corriendo. Y él se queda solo. Y en el verso 51 habla de este joven que tenía una sábana blanca y con ella se cubría, que se la arrancaron y prefirió quedarse desnudo y salir corriendo desnudo que quedarse con Jesús para que él le devolviera su identidad, su propósito y su destino. Es muy fácil salir corriendo, pero muchas veces al salir corriendo por la situación que estoy viviendo, por el problema que estoy enfrentando, por la condición que estoy experimentando, puedo salir sin bendición, puedo salir sin cobertura. Yo quisiera preguntarte hoy, con todo el respeto que te merece hoy la gente que también está por la internet: toca ser muy conchudo para no reconocer dónde usted y yo estaríamos si Jesús no se hubiese metido en nuestro camino. Permítame que hable de que Él se metió en su vida porque usted no tenía el carácter, ni yo mucho menos, para buscarlo. Él se nos atravesó en la vida. Yo sí sé qué sería de mi vida si Él no se hubiese atravesado en la mía. Pero debe ser muy terrible después que Él me dé propósito, identidad, destino, asignación, gracia, favor, bendición. Llega el momento en que ya creas que no lo necesito y pueda darle la espalda. Y no importa si salgo con bendición, no importa si salgo desnudo con ropa, ya no me importa, sencillamente permanecer al lado. Y hay momentos que en la vida, escúcheme bien, donde las ganas de renunciar a todo vayan a llegar. Lo que sucede es que cuando alguien no lo ha experimentado, jamás lo va a poder creer. Hay gente que dice o decía: es que el COVID no existe, eso se lo inventó Duque. Hasta el día que el COVID tocó un familiar y murió, entonces ya dijo: ah, sí existe. Es que tal cosa, yo recuerdo años atrás yo podía predicar con tanta precisión acerca de depresión o tristeza, y podía decir: no, yo no acepto que la gente se deprima. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo así esa tontera de que la gente se deprima? No acepto eso. ¿Cómo alguien puede estar deprimido? Escúchame, si no te ha pasado no lo puedes entender. Pero llegó el día en que a mí me dio la chiripiorca. Recién nacida Nicole, a unos cuantos meses, me entró la única crisis en mi vida y ministerio que yo he podido experimentar en más de 15 años de ministerio. Donde le diga a mi esposa, mirándole a la cara con lágrimas en mis ojos una noche: yo no sé si toda la vida vaya a seguir siendo pastor. Ella se asombró de mis palabras, de mi cara y de mis lágrimas, y me dijo: ¿por qué me dices eso? Le dije: porque estoy cansado
tener que ver las primeras palabras de mi hija diciendo papá a través de un video porque estaba ministrando. Porque estoy cansado de ver un video de mi hija dando los primeros pasos, porque estaba en un encuentro sacándole los demonios a gente desagradecida que mañana se va y nunca te dice gracias siquiera. Entonces vale la pena desgastarme por tanta gente perdiéndome en los momentos más hermosos en la vida de mi hija. No sé si vale la pena, le dije. En el carro que tengo puedo hacer Uber, le dije. Que la pastora Jackie y Johanna pastorean en la iglesia. Yo no quiero saber nada de esto. Yo no te estoy diciendo que dije que me iba de Jesús. Te estoy diciendo que me cansé de aquí, de tener que hacer tanto por gente que el día de mañana ni siquiera gracias te dicen. Ahora, ese fue mi crisis. Me duró por ahí mes y medio. Creo firmemente que ella tuvo que buscar ayuda, que tuvo que haberlo escrito a dos de nuestros amigos cercanos, porque uno de ellos fue Jorge, que me escribió a ver cómo estaba y cómo me sentía, y que Jorge escriba para eso. Se tiene que decir que alguien le sopló, porque Jorge es más despistado. Él vive en otro planeta. Él no, o sea, ya yo sé cómo que yo no tengo líos con él. Él se le olvidan cosas tan importantes. Yo no le paro bola ya a eso. Yo dije que me esté escribiendo y me pregunta cómo estoy y cómo me siento. Eso es anormal, él nunca lo había hecho. O este está cambiando, o alguien le sopló algo. Y muy seguramente oraron por mí, porque fue un momento de crisis. Pero solo hasta que la viví en carne propia entendí la gente que puede deprimirse por algo. Yo no sé si eso era depresión, yo no sé si era una crisis existencial, yo no sé qué era, pero lo que era horrible. Yo me sentía como la mujer en los días. Sí, en serio. Yo estaba sensible y decía, yo no quisiera más esto. Ahora, uno dice, ¿valdrá la pena, pastor? ¿Valdrá la pena desgastarte tanto por algunos? Ahora me pongo en el papel de Jesús. Él pensando, arrestado, diciendo, perdí mi tiempo estos 3 años levantando gente, discípulos que solo estaban conmigo porque les di que comer. Pero en mi peor momento estoy solo. Wow. Yo los acompañé a ellos en sus peores momentos, pero ellos no me acompañan a mí ahora que yo me siento solo y ahora que los necesito. Pero siempre he entendido en la Biblia, en la historia, por estos 10 leprosos que fueron sanados. Dice la Biblia que solo uno regresó y Jesús preguntó, ¿y dónde están el resto? ¿Acaso no fueron 10? Jesús que estaba esperando que todos los 10 regresaran a dar gracias, pero uno solo regresó con gratitud. Jesús hubiese dicho, es la última vez que lloro por un enfermo, pero bendito el Padre que uno fue la cuota inicial que Dios usó para sanar el corazón de Jesús. Porque hay momentos donde tú y yo vamos a querer renunciar. Porque hay momentos donde tú y yo vamos a querer salir corriendo, sin importarnos nada. ¿Cuántos alguna vez en un problema han dicho, trágame tierra y dispárame por allá, por algún lugar donde nadie me conozca? Levánteme su mano. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Cuando el problema viene y dices, quiero salir corriendo y que nadie me diga nada y que nadie me toque, que nadie me llame, y salir corriendo a algún lugar, no me importa. Este muchacho salió corriendo. No era lo correcto, pero les convenía en ese momento. Salió sin la cobertura, en pocas palabras. Le importó dejar, dice otra versión, que él tenía una sábana de lino. Me llama la atención que era una tela que se usaba con gente especial. Lo usaban sacerdotes, reyes, ministros, cantores. ¿Sabía usted que la ropa que la gente usaba en la antigüedad revelaba su condición? ¿Sabía usted que era muy fácil reconocer a un ciego por la ropa que usaba? Las túnicas que usaba. ¿Sabía usted que era muy fácil reconocer a un profeta
Cuando cayó el manto de Elías, cuando fue raptado en un torbellino al cielo, Eliseo se lo puso y los 50 varones de los hijos de los profetas dijeron: ciertamente el espíritu de Elías vino sobre Eliseo. Ahora es el tipo, ese es el profeta en el lugar de Eliseo, de Elías, perdón. Ahora ese es el profeta en el lugar de Elías. La mujer de flujo de sangre, la que la Biblia habla que tocó el manto de Jesús, tenía cierta particularidad en su vestimenta. ¿Por qué? Porque una mujer con menstruación para la ley judaica es una mujer inmunda. Ningún hombre judío que haga un oficio sacerdotal puede tocar nada de la mano, saludar, hablar con una mujer en el ciclo menstrual. Entonces había algo que tenía que decirle a la humanidad para que no cayeran en inmundicia. Yo estoy inmunda por estos días, no se me acerque. Y esta mujer vivió por más de 12 años con esta misma ropa. Por eso se abría paso entre la multitud para tocar a Jesús. La ropa en la antigüedad y todavía hoy en Israel, los rabinos se visten de una manera distinta. No solo usan un talí, sino su kipá y todos sus atuendos. Además, aquí entre nos, que no salga de aquí ni de Facebook, Cristo viene tan pronto que ya tienen escogido la familia y el sumo sacerdote. Ya está escogido el sumo sacerdote. Saque cuenta usted a ver si Jesús no viene pronto. ¿Qué falta, pastor? Esto no entra en el mensaje, pero a alguien le voy a abrir los ojos. ¿Qué falta? Que en el lugar donde va el templo, que hoy está una mezquita, se ha destruido. ¿Y cómo? En cuestiones de segundos se puede destruir eso. Se llamaba. Y al día siguiente tiene que estar construyendo el templo. Y construir el templo con esta tecnología no se demora años. Déjeme decirle. Y mucho menos los israelitas, que son tan duros para la construcción. Ya los diseños están listos. Ya el sumo sacerdote está. Cristo viene pronto. Modestia aparte, eso no hace parte del mensaje. Pero escuche bien esto. Verso 51 dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. El hombre que tenía cobertura cerca de Jesús decidió dejar todo lo que Jesús había dado a su vida con tal de hacer lo que le convenía, porque en ese momento, esa noche, le convenía más salir corriendo que quedarse. Yo sé que hay cosas que te pueden convenir, pero nunca las cosas que te convengan serán mayor que las cosas que necesitas. Nunca las cosas que te convengan por un momento serán más grandes que las cosas que necesitas de parte de Dios. El muchacho necesitaba quedarse porque Jesús necesitaba un discípulo cerca. Pocas palabras, el muchacho decidió perder. Wow. Diga conmigo: sábana de lino. Eso representa un oficio sacerdotal. No todo el mundo viste de lino. En la antigüedad, hoy tampoco todo el mundo viste de lino. Es una tela muy costosa. ¿Cuánto puede costar una buena guayabera para un matrimonio? Nadie ha comprado guayabera. 400, una buena guayabera. ¿Cuánto puede comprar un buen vestido de lino de una mujer? Por ahí, 400 también. Ahora, yo entiendo que si usted tiene para comprarse una camisa de 400, es porque tiene que tener un mercado en su casa. No sé si me hago entender. Nadie va a invertir 400 en una camisa cuando no hay nada de comida en la nevera. ¿Me hago entender? Entonces este muchacho muy seguramente tenía un estatus económico bueno, que seguramente se lo dio Jesús. Ya vestía diferente, pero ahora decide irse del lado de Jesús, porque ahora ya aparentemente no lo necesita. ¿Cuántas veces tú has querido salir corriendo con todos los dones, los talentos, lo que Dios te ha dado? ¿Cuántas veces lo has tenido en poco porque quieres huir? Porque el problema es tan grande que te hace olvidar tu función, que te hace olvidar tu rol, que te hace olvidar tu asignación. Yo quiero que me entiendan: no está mal querer salir corriendo, lo que está mal es salir corriendo. No está mal querer renunciar, lo que sí está mal es renunciar. No está mal querer tirar la toalla, lo que está mal es tirarla. Pero este muchacho, escuche bien, decidió irse
y dejar tirado en el suelo todo lo que Jesús había hecho por él y salió desnudo. Adán y Eva, cuando pecaron, ¿cómo se vieron? Desprendieron, se desconectaron y se vieron desnudos por su condición. Este muchacho dejó todo lo que Jesús había hecho tirado en el piso, porque era más importante la necesidad de salvar su vida, y se olvidó que al lado de él estaba el Salvador. Wow. Nuestra necesidad económica no nos puede llevar a tomar decisiones dejando al que provee. Jehová Jireh, mi proveedor. Este muchacho no le importó, se fue corriendo desnudo, la vergüenza de andar desnudo. No le importó la vergüenza de andar desnudo, porque en ese momento le convenía salvar su vida. Escúcheme, no le importó la vergüenza de caminar sin ropa, porque en ese momento les convenía más que otra cosa. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Diga conmigo, todos los discípulos. Dígalo más fuerte, todos los discípulos. Pero algo pasó en la historia. Permítame bajarle esto a esta dimensión. ¿Cuántas cosas Dios ha puesto en tu vida? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida, en tu matrimonio, que estás dispuesto a dejarlo tirado y seguir como si nada? Está hablando alguien no desde la palabra, sino desde la experiencia, que en un momento dado no quise dejar a Jesús, pero sí la asignación. Porque no es fácil estar aquí. No es fácil tener que mantener a la gente alegre, feliz y contenta. Decía un pastor amigo que él prefiere trabajar con animales que con gente. ¿Cómo así? Porque son muy pocos los perros que son capaces de morder la mano del amo que le da comida. Pero es tan fácil ver gente que después que los levantan, les ayudas, pueden tirarle piedra al arroyo donde un día tomaron agua. Así que yo me imagino a Jesús diciendo: nunca más voy a preparar gente, porque esta gente me dejó solo. Ese bendito Pedro que levanté, que sané, que le di identidad, que era un pescador frustrado, que la vez que lo conocí ni un resfriado había pescado en la noche. Las redes llenas de algas, ni un solo pez. Le reventé las redes de peces y ni siquiera fue capaz de quedarse conmigo una hora. Yo no me imagino a Jesús hablando así. Mira, tenemos tanto que aprender de Jesús, que él sabía que Judas lo iba a vender, y aún así pudo sentarse en la mesa a sonreírle y a comer con él y a mojarle el pan. ¿Qué carácter el de Cristo? Que sabía que un Judas lo iba a traicionar y a vender por unas cuantas miserables monedas de plata, y aún así pudo sentarse en la mesa con él. Wow. Tenemos tanto que aprender a Jesús. Y tú que medio sabes que la hermanita de al lado como que no le gusta de ti, y tú cuando la ves por la iglesia te cambias de lugar. Y tú que medio sabes que la hermana Juanita hizo un comentario que el vestido no te quedaba tan bien, y ya quieres que Cristo venga y se la lleve. ¿Ah? Pero Jesús sabía que Judas lo iba a vender, y aún así se pudo sentar con Judas en la mesa. Judas no pudo estar en la última cena. ¿Usted sabe por qué? Que estaba negociando el asunto. Aparece en Marcos 14, en el mismo capítulo. Estaba negociando cuánto iba a dar a Jesús. Lo dije, no sé, yo he predicado tantas veces por semana. Ya os predico que no sé ni en qué momento, si fue en un live, si fue en una prédica de una iglesia. Estos días lo dije, o no sé si fue aquí, ya ni sé de tantas cosas que yo predico. Pero cuando
La crema innata de la teología buscó a Judas. Judas pensó que lo estaban buscando por lo que él era. Judas era el tesorero de Jesús. Oye bien. Y le estaban buscando para darle dinero. Judas dijo: yo soy Judas. Pero en realidad ellos no buscaban a Judas porque era Judas. Ellos buscaban a Judas porque el único que sabía dónde estaba Jesús a esa hora era él. Así que nunca se trató de Judas, siempre se trató de Jesús. Lo que la gente puede ver en ti nunca se trata de ti, se trata de Jesús. Entonces, ¿por qué nos creemos la última Coca-Cola del desierto, el último jinete del Apocalipsis? Si lo que medio la gente puede ver es porque Jesús está, si me lo quitan me quedo sin nada. Judas pensó que lo buscaban por él. Judas te busca porque eres el puente para llegar a Jesús. Tú eres el camino, Judas. No eres la meta es Jesús. Deja de creerte tan importante. Hay momentos en la vida en que crecemos tanto que nos creemos tan importantes para decir: ya yo no necesito servir a Jesús. Cuando te convertiste a Jesús, lo primero que hiciste fue servirlo. Cuando llegaste de un encuentro apasionado, lo primero que hiciste fue meterte en un ministerio. ¿Y por qué ahora que tienes más años dejaste de hacerlo? Por una sencilla razón: ya tú crees y piensas que no necesitas hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque ya no tienes nada que agradecer. La razón por la que yo sirvo es porque estoy agradecido. Cuando ya se acaba el agradecimiento, se acabará mi servicio. Así que este discípulo dejó a Jesús. Todo lo que Jesús había hecho por él lo dejó tirado, no le importó. Se fue. Nunca más se menciona de él. Pero como siempre he dicho en la Biblia, de estos leprosos que regresó uno, siempre habrá uno que el Padre use para sanar el corazón. ¿Por qué lo digo? Juan capítulo 19, verso 38 en adelante. Juan capítulo 19. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Diga conmigo: discípulo de Jesús. Otro discípulo, si me lo pueden agarrar en pantalla, porfa. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también. Léalo. ¿Cómo? ¿Se acuerdan quién era Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Era otro discípulo, no era apóstol, era discípulo. Mira lo que hicieron estos hombres. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahora vaya conmigo a Mateo 27, 57, por favor. Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido, ¿cómo? No apóstol, fue discípulo de Jesús. Ese fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una... Espera. Hubo un discípulo que era joven, en Marcos
capítulo 14, verso 51, que dejó a Jesús y se fue desnudo, dejando todo lo que Jesús había hecho por él tirado en el suelo, porque el manto habla de asignación, el manto y la sábana habla de propósito, el manto y la sábana habla de destino. Hubo un muchacho joven que no aparece el nombre, que dejó tirado lo que Jesús había hecho porque le convenía salir corriendo, pero había uno llamado José de Arimatea con otro llamado Nicodemo, que cogió una sábana blanca limpia y envolvió el cuerpo de Jesús. Si hay algo que el Padre va a hacer en este tiempo, es levantar a hijos que en vez de avergonzar el cuerpo lo cubran, que en vez de degradar el cuerpo lo cubran. Esto fue lo que hizo José. Hey, diga conmigo, ya Jesús estaba muerto. Yo creo que José se enteró de lo que había pasado con el muchacho y los discípulos. Dice la Biblia que era rico ese discípulo. Usted lo leyó conmigo, ¿verdad? No sé cómo verán esos versículos los evangélicos que dicen que ser próspero es malo. Jesús tenía un discípulo que era rico. Yo voy a prepararme porque voy a ver discípulos ricos en esta iglesia. No, pastor, eso es pecado, porque la riqueza. Jesús tenía un discípulo, pedazo de religioso, que era rico. Y yo creo que ese José se enteró que todos los que andaban con Jesús lo dejaron solo. El cuerpo quedó solo y él dijo: yo voy a pedir el cuerpo, le voy a demostrar firmeza a Cristo aun cuando el cuerpo esté muerto. Nadie pidió el cuerpo, solo José. Escuche. Y la Biblia dice que tú y yo somos el cuerpo de... Espérate. Verso 59 del mismo libro de Mateo, Mateo 27, 59. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Era de José. No dice en un sepulcro, era de él. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Wow, mármol. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María. ¿Se acuerda de María, la de Magdala? No fue de los 12, pero estaba ahí. Nadie había escuchado hablar de José de Arimateas. No era de los 12, pero estaba ahí. Ahí no estaba Pedro, Jacobo. Ahí no estaban los hijos de Zebedeo. La posición que tenía no les permitió estar hasta el último momento. Era un tipo llamado José. Otro por ahí llamado Nicodemo, que solo le dijeron una enseñanza de que te es necesario de hacer de nuevo. Parece que quedó tan conectado con Jesús que dijeron: hasta el último momento yo voy a estar contigo. Uno dejó la sábana tirada, lo que Jesús había hecho por él, por irse detrás de su propia conveniencia. El joven de Marcos. Pero en Mateo, Nicodemo, José de Arimateas, María la de Magdala, se quedaron hasta el último momento con Jesús, cubriendo a Jesús. Ahora, Jesús fue la ofrenda del Padre para nosotros. Y el sepulcro fue la ofrenda de José de Arimateas para su Padre espiritual y Maestro Jesús. De repente, el sepulcro, la ofrenda de José, y Jesús, la ofrenda del Padre por nosotros, se conectaron. Una ofrenda encima de otra ofrenda. Y al tercer día, usted sabe lo que pasó. El sepulcro quedó vacío.
Y lo que había hecho José hoy quedó de historia hasta hoy, hasta este siglo. Porque es anormal ir a Tierra Santa y no tomarse una foto en la entrada de la tumba que está vacía. Tengo amigos que han ido que me dicen: amigo, lo que ahí se siente, lo que ahí pasa, tú debes entender, ahí tu fe cobra sentido. Tú entras y está vacía. Ya no es solo decirlo, ahora es verlo con tus ojos. Pero me dicen ellos, lo que ahí se siente es extraordinario. Yo me imagino la unción que debe guardar ese lugar. José de Arimatea no sabía que el sepulcro que él le sembró a Jesús por toda la vida solo lo iba a usar 3 días, y después de allí iba a ser epicentro de la única prueba eficiente de que él resucitó. Mientras unos no estuvieron, mientras uno dejó la sábana, el manto de lino, dice traducción lenguaje actual, otro llamado José la puso y la cubrió. Yo sé que hay momentos donde vas a querer salir corriendo. Yo sé que hay momentos donde vas a querer salir corriendo, no importa tu desnudez. Pero permíteme decirte, por el amor del Padre, Hijo y Espíritu, que vale la pena quedarse. Porque jamás habrá justo desamparado. No importa cuán fuerte sea la situación. Yo te entiendo y no está mal querer correr. Yo también he querido hacerlo. Lo que está mal es hacerlo, porque Él puede hacerlo otra vez. Él puede hacerlo de nuevo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Así que antes de pensar en dejar tirado todo lo que el Maestro ha hecho por ti, todo lo que te ha dado, y sin importar salir desnudo, estoy hablando de gente que se aparta, que se desconecta de Dios, de su propósito y de su diseño. No vale la pena dejar el manto. Que tú seas de los que cubren a Jesús, no de los que avergüenzan su nombre. Que tú seas de los Nicodemos que llevó incienso aromática. Que tú seas de los José de Arimatea que cubren el cuerpo. Óyeme, explícame algo. ¿Quién le importa cubrir un cuerpo ensangrentado que era una llaga y que estaba muerto? Yo a veces veo, me pasan un trapito de esos que le ponen a la gente cuando cae bajo la unción ahí. Yo a veces veo los ujieres. Cuando alguien recibe y cae bajo la unción, ¿qué haces, hija? ¿Te puedes caer ahí? Los ujieres hacen esto. ¿Tú lo has visto? Pero mi pregunta es: están tapando algo que está vivo. Pero ¿quién se preocupa de tapar por algo que está muerto? Ahora, en el peor de los casos, déjame decirte algo. Jesús no murió con el pañal desechable que nuestra amada Iglesia Católica nos muestra en el crucifijo en la entrada, en el fondo del altar. Jesús no murió con ese taparrabo, Él murió desnudo. La Biblia dice que las mujeres lo veían de lejos. ¿Sabes cuántas horas duró colgado? Un poco más de 3 horas. Te vieron lo suficiente colgado en la cruz para ahora yo venir a tapar tu vergüenza. José tenía excusa para no tapar el cuerpo, pero él dijo: yo aquí no veo a Pedro, con el perdón de Pedro. Yo aquí no veo a Juan, el que decía que era el amado. No está. Parece que solo está el viejo Nico y yo. Y si me toca a mí tapar el cuerpo, yo voy a honrar a Jesús hasta el último día de mi vida en esta tierra. Iglesia preciosa, tú no eres de los que retroceden. La Biblia dice que cuando alguien, gracias hijo, pone
pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno. Ya tú colocaste la mano en el arado. Ya tú decidiste seguir a Jesús. Ya es demasiado tarde para volver atrás. Tú y yo no somos de los que retrocedemos con problemas, con caos, con momentos difíciles. Pero yo sé que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y que no hay nada que pueda separarme de su amor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo venidero, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.